Vamos con el siguiente invitado, ya lo tenemos, al ex embajador de los Estados Unidos y de China, Diego Aguilar, que es, Así es, tenemos a Diego Aguilar, el ex embajador argentino en los Estados Unidos y en China, quien nos habla desde Buenos Aires. Bienvenido, señor embajador, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está, embajador? Mucho gusto y gracias por estar. Un gusto. Bueno, bienvenido. Y bueno, quisiéramos conocer su perspectiva, empezando por cuál es esta relación histórica entre China y los Estados Unidos y cómo ha cambiado o cómo ha evolucionado con la llegada del presidente Trump y por supuesto, la famosa guerra comercial. Bueno, hasta la llegada del presidente Trump había una suerte de patrocinio norteamericano a la incorporación de China al mundo. Esto incluyó la inclusión en el G20. Yo diría que el gran motivo del G20 en 1999, cuando se crea, por impulso de Washington, es la incorporación de China. Luego fue la inclusión en 2001 a la Organización Mundial de Comercio, condicionada, con restricciones, por 15 años, pero finalmente patrocinada. Un extraordinario patrocinio en términos de dar la bienvenida a más de 350.000 alumnos a universidades norteamericanas de origen chino, jerarquizarlos, ni hablar de las comunicaciones tecnológicas, ni hablar del acceso a la tecnología a todo nivel. Todo esto es lo que yo llamo el patrocinio norteamericano de la inclusión de China. Esto se rompe abruptamente, más allá de que ya existían conflictos comerciales, de todo tipo, en el campo de propiedad intelectual, pero en el marco del patrocinio. Se rompe abruptamente con la llegada del presidente Trump, plantea una suerte de lo que fue llamado guerra comercial. Yo creo que no es volver a la Guerra Fría, creo que es una negociación muy caliente, pero cambiaron profundamente los términos y la pandemia finalmente ya se transformó desde las palabras del presidente Trump en, entre comillas, el virus chino. Yo creo que el cambio fue dramático. Claro que sí. ¿Y cómo sería la posible reelección del presidente Trump? ¿Cuál sería la relación? ¿Se mantendría la misma relación? ¿Y cuál sería la diferencia con la posible victoria del candidato Biden en esa relación? Yo creo que esta definición de negociación muy caliente y no guerra fría está garantizada. Creo que la retórica sería diferente. El estilo Trump es un estilo atípico, manejarse a través de tweets, de consideraciones muy personales, el rechazo. Yo tuve dos oportunidades donde fui embajador en Estados Unidos y puedo dar fe de lo que significa la sofisticación de los think tanks y la influencia de grandes universidades en Washington. Todo esto se perdió. O sea, el presidente Trump prácticamente ha tirado toda la tradición diplomática americana desde la doctrina Truman en 1948 para adelante, pero tiró todo por la borda. En una consideración personal de estilo muy chavista, para definirlo en términos latinoamericanos, yo creo que eso cambiaría. El eventual presidente Biden es un profesional de la política, un profesional de Washington. Creo que reencauzaría por vías más ortodoxas a las vinculaciones diplomáticas, no solamente con China, sino con el resto del mundo. Pero el componente de negociación muy dura creo que vino para quedarse. Y históricamente, muchos presidentes también en los Estados Unidos intentaron al principio, cuando ingresaron al poder, a delegar a cada uno de sus secretarios las políticas a llevarse, pero se sabe que desde la Casa Blanca todo es muy integrado y tiene una serie de asesores que mantienen la política integrada y tratar de que todo se lleve a cabo de manera integrada esto está cambiando con el presidente Trump y se dice que no escucha a sus asesores. Esto también
afecta, por supuesto, también la relación con Latinoamérica. ¿Cómo ha cambiado la relación con Latinoamérica, por ejemplo, durante la presidencia de Trump? Bueno, que esta presidencia no ha sido ni republicana ni demócrata, en términos de lo que conocemos en el curso de los últimos 70 años. Ha habido características de administración republicana, características de administración demócrata, pero siempre con un ordenamiento, ¿no? Es decir, gabinetes fuertes, mucha presencia de los think tanks. Esto me consta que realmente los think tanks no son decorativos en Washington, sino que expresan un tramado de relacionamiento con el mundo empresario, con el mundo académico y en algunos casos, en los más significativos, con mucha influencia. Todo este tramado desapareció, ¿no? Es casi una presidencia latinoamericana, entre comillas, lo que ocurre hoy. O sea, existe un ámbito duro, algo así como el presidente, su hija y su yerno, una característica a la cual los latinoamericanos estamos muy acostumbrados a esto. Siento decirlo, pero me puedo poner colorado, pero es así. En cambio, en Estados Unidos uno veía un despliegue en general de sectores de los partidos, muy claramente, las influencias académicas, las expresas influencias empresarias de grupos muy importantes de poder que operan como lobbies. Hay una ley especial sobre el funcionamiento de los lobbies en Washington. Todo este tramado riquísimo, apasionante y muy abierto, donde participan inclusive gobiernos extranjeros que pagan lobbies expresamente carísimos para operar dentro de la legislación, con el Congreso. Todo ese tramado, algo así como mágicamente, para mí es muy difícil de entender cómo tan abruptamente todo ese tramado de alguna forma desapareció, se transformó en secundario y se empezó a gobernar el mundo desde un Twitter. Esto es realmente asombroso, ¿eh? Y bueno, obviamente si gana el presidente Trump, seguirá siendo el estilo de conducción por 4 años más. Embajador, lo llevo justamente, si gana el presidente Trump, el mundo diplomático latino, ¿modificaría algo a su experiencia y su entender, que estuvo 2 veces en Washington? ¿Cómo lo ve eso? Yo creo que el mundo, no solamente latinoamericano, chinos, europeos, han tenido que adaptarse al presidente Trump. No hay ninguna duda que más allá de las pretensiones chinas, la primera superpotencia en el mundo es Estados Unidos. Todos tenemos que dormir con el elefante. Por lo tanto, la decisión que mañana tomen los norteamericanos se nos va a imponer, ¿eh? Y por lo tanto tendremos que adaptarnos a la decisión que tomen los electores norteamericanos. Y será así, ¿no? Es un dato de la realidad que solamente podrán eventualmente modificar los ciudadanos norteamericanos. Y a su experiencia de estar como embajador en China hasta noviembre hasta noviembre Diciembre. que vino acá a la Argentina. Si gana Trump o Biden, usted conociéndolo a los chinos, ¿cómo sería la relación? ¿Sería más, si gana Biden, sería más tranquila? ¿O si gana Trump, se profundizaría más la crisis, la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China? No, yo creo que los chinos tienen una política sin tiempos, ¿eh? Cuando uno va siguiendo los congresos del partido que ocurren cada 5 años, está muy claramente marcado. Es un ejercicio que más occidentales tendrían que tener que leer las conclusiones, en este caso el 19º Congreso del año pasado, de los 2 últimos años pasados, que claramente marca una etapa hasta el 2035 y otra hasta el 2049. Ambas tienen sus propias prioridades, no se van a modificar sea presidente uno u otro. La gran presencia de las empresas líderes norteamericanas produciendo en la propia China garantizan que va a seguir habiendo superávit chino, porque forma parte, curiosamente, de los intereses norteamericanos que esas empresas especializadas, además en el mercado interno chino,
en la exportación y centralmente a los Estados Unidos. Hay que reconocer que Estados Unidos y China son la sociedad entre dos países más importante desarrollada en el curso de toda la historia. O sea, el primer socio de Estados Unidos es China y el primer socio de China es Estados Unidos. Por eso yo marco la diferencia entre lo que fue la Guerra Fría, la relación entre la Unión Soviética y Estados Unidos, en otro contexto mundial, en otro siglo, en una relación donde la confrontación era central y no la asociación, con este componente asociativo tan fuerte que marca la historia de las dos superpotencias y nos da una gran tranquilidad al mundo, porque justamente esta interrelación es tan fuerte que realmente es muy difícil de imaginar que esto pueda terminar en una confrontación militar. Va a ser, a mi juicio, insisto, una negociación muy dura, con cambio de regla de juego. Creo que va a haber grandes paquetes accionarios que van a empezar a fluir en asociaciones donde Estados Unidos y China, a través del sector privado, van a confluir. Yo puedo imaginar una Huawei que sea parte americana, parte europea, que a través de las bolsas inclusive sea difícil saber cuál es el origen del capital. El fenómeno transnacional genera un fenómeno muy importante, en el cual los estados dictan normas de juego y finalmente son las grandes corporaciones las que realizan esta suerte de cruces de intereses más asociativos para competir mejor. O sea, se asocian empresas que pueden tener origen alemán, chino, americano, para competir con otras que hacen otras combinaciones. ¿Quién hubiera pensado pocos años atrás que el primer accionista de Mercedes-Benz en Alemania fuese China? Es una compañía automotriz china. Esto es una evolución, porque la primera presencia china importante fue comprar Volvo. Toda Volvo. Volvo es un auto chino hoy, no es un auto sueco. Ya hay otra presencia que son participaciones minoritarias que cruzan empresas americanas, inglesas, distintos fondos de inversión. Yo creo que el fenómeno que vamos a ver en las próximas décadas es un enorme intercambio de paquetes accionarios en grandes empresas multinacionales con distintos orígenes y en forma móvil, donde uno va a poder decir, este trimestre hay una presencia más grande china o norteamericana o alemana, y resulta ser que un trimestre después, por cambios en las bolsas, esas ecuaciones van a cambiar, y van a cambiar en términos como máximo de primera minoría. O sea, no va a haber mayorías. Pensemos que el mayor tenedor individual de Mercedes-Benz, para dar un ejemplo, es el 10%, no el 51%, sino el 10%. Entonces, yo creo que este es el fenómeno que estamos viendo y que se va a profundizar en las próximas décadas. Entonces, algo que yo siempre me remonto es desde los principios de la civilización, el comercio ha sido el principal actor, digamos, en la creación de la fundación, en la creación de la civilización. Posteriormente, ya en las relaciones comerciales entre estados, también ha sido el principal actor el comercio, ¿no? En este sentido, tomando en cuenta lo que ya he mencionado, también con este cambio en las relaciones comerciales que ya son reales, ya se están dando, vemos en el caso, por ejemplo, con Leonel hemos visto el caso de la alfalfa, que por ejemplo Estados Unidos era el principal exportador o proveedor de alfalfa a China, y que luego de esta guerra comercial China deja de comprar gran parte de la producción de alfalfa americana y comienza a comprarle a España, y está buscando otras alternativas, como invirtiendo también internamente para aumentar la producción de alfalfa en el país. Hay otros países que podrían ser ganadores, como el caso de Argentina, que es un gran productor que podría beneficiarse de este tipo de intercambios o de cambios en el comercio. ¿Esto podría continuar o se podría agudizar en todo sentido, en ese sentido? No, yo creo que va a continuar, y con una dinámica muy interesante, ¿no? Y muy, muy fluida. Pensemos que hoy el mayor proveedor de alimentos externos de China es el Mercosur. 30% de la totalidad de lo que compra en materia alimenticia China, fuera de China, de su autoaprovisionamiento, proviene de Mercosur más Chile,
como concepto. Esto genera nuevas interdependencias, genera participaciones que detrás de esas, por supuesto, hay nuevos sectores, nichos, etcétera, que se van desarrollando. Pensemos, yo siempre doy como ejemplo el caso cerezas. En el 2010 no existía el mercado de cerezas en China. Lo inventa Chile con una primera exportación de $450.000, 2010. En el 2019 cierra con 1.600 millones, de $450.000 a 1.600 millones en 9 años. Esto marca, primero, nuevas necesidades. Hoy uno no puede decir que la cereza forme parte de un plan bélico de abastecimiento. No, hoy cuando hablamos de los abastecimientos, no hablamos del abastecimiento crítico pensando en una guerra. Pensamos en mercados que tienen hoy gran sofisticación y donde una caja de cerezas hoy vale el equivalente a 2 o 3 teléfonos celulares chinos. Entonces uno dice, ¿dónde está el valor agregado? Antes nosotros decíamos, no, el agregado está en la tecnología, no está en las materias primas. Ah, sí, bueno, una cereza, una cajita de cereza chilena vale 3 celulares chinos. Entonces, ha cambiado mucho el concepto de valor agregado, de tecnologías. Esto es muy importante para entender la movilidad de los mercados y de las necesidades que la gente representa, que ya dejan de ser básicas, especialmente en los mercados ya del nivel de sofisticación de China. Por ejemplo, para nosotros el gran debate en la Argentina cárnico era ver si pasábamos de 20.000 a 25 o a 30.000 toneladas de carne con Europa. Bueno, hoy todos los mercados cárnicos están sobreexigidos en Oriente, especialmente en China. Por ejemplo, el gran desafío para América del Sur hoy es la zona Asia-Pacífico. No solamente China, la dinámica india, japonesa, de Indonesia, de Malasia, hoy representa un cambio absoluto en términos de nuestros flujos tradicionales. Así como hasta el siglo XV el mar Mediterráneo fue el eje del mundo, del siglo XV al siglo XX fue el Atlántico, hoy es el Pacífico, que incluye a Estados Unidos. En el debate de la centralidad del Océano Pacífico está Estados Unidos, porque las dos potencias más importantes del mundo, Estados Unidos y China, están en el Pacífico. Es decir, esto es un cambio extraordinario. El siglo XXI es un cambio de siglo y un siglo de muchísimos desafíos que tienen que entender esta enorme dinámica de la globalización de los mercados, la globalización de las inversiones, la globalización de la posibilidad de asociaciones entre empresas. Yo creo que este es el escenario del siglo XXI, que por suerte es un escenario de paz. Pensemos que el escenario central del siglo XX fue la guerra. Hubo 3 guerras mundiales en un solo siglo. La primera, la segunda y la Guerra Fría, que fue una guerra global desde 1946 hasta 1991. Entonces, este es realmente un siglo con desafíos extraordinarios muy positivos. La posibilidad de la cooperación internacional en áreas que no había consensos. Hoy la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, la lucha contra el hambre. El programa de lucha contra el hambre del año 2000 de Naciones Unidas al año 2015 había logrado eliminar 1/3 de las necesidades, o casi la mitad del hambre extrema en el mundo. Hoy podemos plantearnos desde objetivos globales el terminar en los próximos 20 años con la pobreza extrema en el mundo. Son desafíos extraordinariamente positivos que brinda la paz, porque entendamos que la guerra fue un mecanismo de desarrollo de la humanidad, desarrollo entre comillas, durante el siglo XX. Hoy queda muy claro, y el ejemplo chino es muy claro, la explosión de desarrollo interno y externo de China en los últimos 40 años se hizo sin tirar un tiro. Esto es el mejor ejemplo que la paz rinde y paga mucho más que la guerra. Y a su entender, embajador, ¿hay algún país del Mercosur, incluido si queremos Chile, de poder incorporar un nuevo producto a China en lo que va de este año y los próximos? O sea, a su entender, de su experiencia en China, ¿qué necesidades pueden tener más los chinos que acá capaz que no se está explotando esos productos? Bueno,
nosotros tenemos una frontera infinita en términos de minerales y de productos alimenticios, tanto del mar, de los ríos, de la pampa húmeda. Ahí no hay ninguna duda que tenemos, lo mismo Chile y Brasil son proveedores centrales, uno de cobre y otro de mineral de hierro, además de productos alimenticios. Es decir, que hoy la gama que tenemos, ¿cuál es el gran desarrollo en la región? Los países del Mercosur pueden producir 5 veces más productos alimenticios, minerales, energéticos y tenerlos todos vendidos en el mercado pacífico, no solamente China. Hoy el desarrollo, insisto, por ejemplo, en Japón o India, es exponencial. Hoy lo que no tenemos es producto, no crecemos más porque no tenemos oferta de producción. Tenemos capacidad de aumentar esa oferta extraordinariamente. Lo que pasa es que en el caso especialmente de Argentina, estamos trabados en una agenda interna, ideológica, de enfrentamiento, etcétera, que nos consume la energía en vez de ordenar los planetas detrás de lo que debería ser nuestro verdadero objetivo. Hoy pensar que el problema argentino es la escasez de dólares, que no tenemos reservas en el Banco Central. La Argentina está llena de dólares, pero la tiene para producir. O sea, nuestra moneda no es el peso argentino, es la capacidad que tenemos de producir y de transformar nuestra producción en dólares. Realmente es un dato muy curioso que un país con esta riqueza en dólares reales, no en dólares billetes, tenga una crisis enorme en su saldo, en su balanza de pagos internacionales y una enorme falta de dólares. Realmente es absurdo, nos sobran dólares, no es que nos faltan dólares, lo que nos falta es producción. Muchas gracias, embajador, por tenerlo en esta oportunidad y conocer un poco sobre sus perspectivas también. Muchas gracias a ustedes, quedo a su disposición. Gracias y espero lo podamos tener muy pronto una vez más. Hasta la próxima.